Como integrante de la Comisión Provincial sobre Géneros y Feminismos en Trabajo Social del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, queremos dar la bienvenida a todas y todos los colegas y estudiantes latinoamericanos presentes en el cuarto encuentro latinoamericano de profesionales, docentes y estudiantes de trabajo social y quinto Congreso Nacional de Trabajo Social. Damos inicio a la tercera conferencia del día de hoy, que ha sido denominada Mujeres y Disidencias frente al Patriarcado, y que cuenta con la presencia de destacadas y destacados colegas especialistas y militantes en relación con la temática. La Comisión Provincial sobre Géneros y Feminismos en Trabajo Social surge con la intención de fortalecer al equipo de trabajo del colegio profesional en torno a las problemáticas que atañen al ejercicio profesional, considerando particularmente las implicancias de estas temáticas en la intervención profesional. De esta forma, el colegio viene desarrollando diferentes acciones centradas en una política institucional orientada a visibilizar y analizar las implicancias de los mecanismos de opresión patriarcal en los procesos de intervención. Y en este sentido, queremos compartir con ustedes una breve mención a algunas de las acciones centrales que ha impulsado el colegio en el presente año. En el marco del 8M, este año se realizó una publicación en formato digital que se encuentra disponible en la página del colegio bajo la denominación Géneros, Feminismos y Trabajo Social, Interpelación Actuales y Urgentes. También durante los primeros semestres del año se elaboró e implementó los lineamientos básicos para el abordaje de situaciones de violencia de género y discriminación por cuestiones de género en el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, aprobada por el Consejo Superior en mayo del 2019 y que tiene como finalidad garantizar que el colegio profesional se constituya en un ámbito libre de discriminación, hostigamiento y violencias por razones de género y diversidad sexual, promoviendo condiciones de igualdad y equidad. También se realizó la séptima publicación de la producción de colección debates del libro Trabajo Social y Feminismos, Perspectivas y Estrategias en Debate, publicado en mayo del 2019 y que se encuentra a la venta en el hall de entrada. Asistimos a un proceso simultáneo de agudización de los mecanismos de opresión patriarcal y resistencias de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. El trabajo social no está ajeno a este proceso. En nuestros espacios laborales enfrentamos las expresiones de esta opresión patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias. Y mayoritariamente, la mayoría de los trabajadores sociales participamos políticamente en espacios colectivos que procuran desterrar estos mecanismos. Es necesario y urgente continuar impulsando debates sobre las implicancias para la intervención profesional con las diversidades sexuales, género, trata y explotación de personas, violencia contra las mujeres, interrupción legal del embarazo y derecho al aborto, alentando un diálogo abierto y plural que consolide una posición colectiva de los trabajadores sociales como profesionales que intervenimos en situaciones críticas. Para dar inicio a la conferencia contaremos con la exposición de la doctora Gisela Giamberardino, licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional del Centro, doctora en Sociología de los Fenómenos Internacionales del Territorio y del Trabajo Social, Universidad de Trieste, Italia, profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEF, miembro del Comité Académico y docente de la Maestría en Trabajo Social de la UNICEF y de la Diplomatura Superior en Géneros y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, coordinadora del Grupo de Estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura, CISOC, de la Facultad de Ciencias Humanas UNICEF y directora del Programa de Abordaje Integral contra la Violencia por Razones de Género e Identidad Sexual de la UNICEF, militante.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, en principio agradecer a cada uno que ha puesto cabeza y cuerpo para que este congreso sea posible, y por supuesto a todos y a todas quienes están preocupadas también por empezar o por seguir o por profundizar aquello que venimos entendiendo como desigualdades o marcajes de opresión relacionados con el género y las sexualidades. Estoy muy contenta también por los compañeros de mesa, con algunos ya nos conocemos, y evidentemente el conocerse no tiene que ver solo con conocerse físicamente, sino también con conocernos a través de las producciones, de los escritos, así que creo que va a ser un panel hermoso. Si bien puede ser un poco tedioso, somos todos bastante champions. Bueno, la verdad es que el nombre del panel invitaba a que podamos entrar al tema por distintos espacios, por distintas categorías, y yo voy a retomar algunas preguntas y algunas reflexiones que también pude presentar en un artículo que Julia hacía mención a uno de los libros del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia, y empecé a reflexionar, no solo antes, ¿no? Bastante antes, pero bueno, quedó plasmado en ese artículo, y en el último Congreso de Trabajo Social también intenté, como decimos usualmente, pegarle una vuelta, y bueno, y en estos días también para compartir con ustedes, seguí pensando cómo podíamos seguir problematizando cuestiones que tienen que ver con, en principio, la formación que tenemos las y los trabajadoras sociales, y pusimos un nombre, hablo en plural, pero para no sentirme tan sola, pusimos un nombre que es batallar entre paradigmas, orientaciones teóricas epistemológicas en torno a prácticas y sentidos feministas y disidentes en las ciencias. Y para empezar voy a leer una brevísima nota de Sandra Hart, que es una epistemóloga cientista feminista, y dice: el feminismo afirma que el género es una categoría fundamental en cuyo ámbito se asignan significados y valor a todas las cosas, una forma de organizar las relaciones sociales humanas. Si considerásemos la ciencia como una actividad plenamente social, empezaríamos a comprender las múltiples formas en que también ella se estructura de acuerdo con las expresiones de género. Y el presente escrito o texto que empieza a circular en este momento es fruto de reiterados intercambios, sobre todo con miembros del grupo de estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura, que estudiamos género, sexualidades y política pública, o eso intentamos, a quienes agradezco enormemente la generosidad y la lucidez, y con quienes he conocido muchísimo acerca de estudios culturales, de las teorías descoloniales y postcoloniales, y también de la teoría feminista. Y por supuesto en estos intercambios no estuvieron ausentes, sino enormemente presentes movimientos sociales del Tandil, mujeres del territorio y organizaciones feministas también de la ciudad. En el último escrito al que hacía referencia me había empezado a preguntar por qué en el trabajo social el feminismo había sedimentado más bien como un prejuicio que como una invitación. Y entonces empecé a mirar y empecé a ver también, vamos a seguir con las metáforas de la visión para entender el conocimiento, demasiadas o invisibilizadas complicidades de algunos paradigmas teóricos con estructuras de opresión. Y además de advertir cómo funcionan de modo callado, pero con efectos que se vuelven gritos, eso que llamamos regímenes sexogenéricos en la academia. Y me imaginé un trabajo de empezar a mirar, para querer darle respuesta a esta pregunta de por qué en el trabajo social el feminismo parecía haber sedimentado más como un prejuicio que como una invitación. Empecé a pensar cómo sería darle respuesta a esta pregunta, y
empecé a pensar en que habría que mirar todos los planes de estudios de todas las carreras, las fundamentaciones de todas las materias, buscar bibliografías obligatorias y optativas, leer comunicados también de estructuras de representación como colegios o como sindicatos, o indagar en sitios profesionales, en la difusión de jornadas y congresos. Y bueno, y en ese primer recorrido me parecía que iba a caer en un primer callejón baldío donde se erige todo un andamiaje de teorías y de paradigmas con las que nos formamos los y las trabajadoras sociales, pero no solo, también otras profesiones, porque empecé a pensar que también habría que mirar cómo se forman en general las profesiones sociales. Y el vacío que se evidenciaba era un vacío en el que veía que no hay autoras feministas, que no hay teoría feminista en nuestros planes de estudio, pero tampoco en la ciencia en general, ni en la educación, ni en la justicia, ni en la salud, que son los ámbitos en los que en general trabajamos también las y los trabajadores sociales. Y esa evidencia no es más ni menos que la evidencia de que existe una inercia heterosis patriarcal de las instituciones que, sin embargo, se pretenden neutrales. Los paradigmas científicos, las ciencias humanas y sociales, las profesiones que intervienen entonces en la cuestión social. Pero pensé que no existe la posibilidad de una respuesta tan cerrada. Y entonces pensé que habría que dar vuelta la pregunta y empezar a pensar que prefiero preguntarle, invitarlas también, invitarlos a preguntarnos cómo es que hoy estamos advirtiendo esas faltas y esas ausencias, esos ninguneos. Pienso en principio que hoy están circulando materiales de discusión escritos en los 70, en los 80, en los 90, que probablemente desconocíamos, que no estaban traducidos o que no tenían el estatus de ciencia y que seguramente tampoco entran aún hoy en la encorsetada y hegemónica ciencia positiva. Y pensar que evidentemente la ciencia positiva es una ciencia incompleta más allá de sus pretensiones de universalidad, porque no está completa ninguna ciencia si faltan datos de la mitad del mundo, si hay colectivos y acciones para quienes no alcanza aún el lenguaje y no sabemos ni cómo nombrarles, si no se reconoce estatus a las miradas parciales, si decodificamos el mundo social y seguimos haciéndolo en términos binarios, dicotómicos y jerárquicos. Entonces, como una suerte de alivio, la laguna esa se empieza a revelar artificial y podemos pensar que esa laguna se hizo por no mirar hacia otros estantes teóricos, epistemológicos y filosóficos que son críticos de un engranaje que de tan naturalizado parece no habernos dado la oportunidad de decodificarlo como un sistema de opresión. Y obviamente estoy hablando del heterosis patriarcado. Sin embargo, sabemos hoy que sí hay teoría con perspectiva de género, que sí hay teoría feminista, y que hay historia de esa teoría, y que no solo hay teoría, sino sobre todo que hay movimientos sociales. Y también claramente son los ecos de esos movimientos los que han envioletado las aulas, los laboratorios, las bibliotecas y los congresos como en el que hoy estamos participando. Y sabemos que hubo y hay tensiones y disputas de sentido en relación al género como organizador de la vida social, y esas lagunas, que ya es hora de que empecemos a llamar ignorancias derivadas del androcentrismo de la ciencia, son el resultado de esas luchas por la hegemonía en la que los feminismos fueron silenciados, largamente silenciados. También, por suerte, hay motivos de festejos, porque resultado de esas luchas, dentro de las universidades, tenemos la adhesión del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, a la Ley Micaela, que pretende y obliga a la formación de quienes están en espacios del Estado a formarse con perspectiva de género. También para Argentina un festejo es la red de la existencia de la Red Universitaria de Género, la RUGE, y para nuestra universidad en particular la posibilidad de contar con un protocolo y un programa de género. Y también, por supuesto, esta mesa que hemos podido organizar. Bueno, semejante temática había que organizarla de algún modo, así que organicé 3 o 4 ejes. El primero nos permitiría un poco advertir y describir cómo se ha venido estudiando el género, y
y esto nos permite también entender y sobre todo descubrir y redescubrir aportes desde las ciencias sociales y humanas, pero también, aunque nos resulten más lejanas, desde las ciencias médicas, jurídicas, biológicas y sobre todo desde las ciencias políticas. Y en un doble movimiento este recorrido visibiliza, para no seguir suponiendo que nadie escribió sobre el tema, este recorrido visibiliza y brinda herramientas para discutir con el sentido común y con los modelos o paradigmas androcéntricos y pretendidos neutrales, hasta hoy hegemónicos en la práctica científica. ¿Qué relación configuran las instituciones de la vida social con aquello que entendemos como género? Y también una pregunta interesante es cómo entra la idea de Estado y de lo público en las investigaciones sobre género. Un segundo eje es proponer algunas preguntas y compartir algunas respuestas en torno a cuáles nociones de Estado pueden ser herramientas teóricas que permitan lecturas y análisis para propuestas emancipatorias. Un punto inicial es afirmar que el Estado y sus políticas no intervienen sobre la conformación de un determinado orden de género desde afuera, sino que lo conforman activamente. Un tercer eje que me interesaría abordar es, un poco siguiendo a Diana Mafía, que es bastante clásica en quienes venimos estudiando epistemologías y filosofías feministas, que sostiene que el feminismo actúa bajo tres principios. Un principio descriptivo, que nos permite ver que en cualquier situación las mujeres y las disidencias están peor con solo una descripción. Un principio prescriptivo, es decir, bueno, ya que sabemos que están peor, hay que hacer algo para modificar esa situación. Y un principio práctico, que es proponer estrategias y acciones. Así que compartir herramientas de análisis que permitan describir en qué condiciones trabajamos las mujeres y las disidencias, específicamente en los ámbitos académicos. Es decir, develar el orden sexogenérico en las universidades y en los espacios de ciencia y tecnología. Y ahí pensar qué posibilidades encontramos en los diálogos entre ciencia y feminismos para batallar con el sexismo y el androcentrismo. Y cuáles epistemologías y filosofías de la ciencia propone el feminismo y si es posible también pensar en una metodología feminista. Y por supuesto, un cuarto eje que puede ser transversal y atraviesa y otorga visibilidad también a estas tensiones, que se relaciona con las discusiones acerca del sujeto político de los feminismos. Intentaré dar pistas, o sea, esta intervención la pensé para proponer línea teórica, líneas epistemológicas y metodológicas que considero que otorgan la posibilidad de un análisis de la realidad en clave feminista y contextual. En principio, entender al género como una categoría de análisis y como una relación social, recuperar aportes clásicos de los estudios de género para entender que la categoría género ha implicado la transición desde un estudio sobre sujetos identitarios ya constituidos a un análisis que reivindica y prefiere la noción más relacional de la constitución de mujeres y varones como categorías implicadas en estas relaciones sistémicas de desigualdad. Se ha señalado que estas relaciones implican y a la vez suponen la construcción de formas estratificadas de sexualidad, donde la heterosexualidad es una institución obligatoria. Y me parece que ahí también tenemos mucho para aportar desde las disidencias y desde los feminismos. Partiendo de estos aportes y siguiendo a Judith Butler, podemos considerar que las desigualdades vinculadas con la sexualidad y el género implican formas de precariedad. La precariedad es una categoría que nos permite entender que es una condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y que están diferencialmente más expuestas a los daños, a la violencia y a la muerte, como obviamente estoy refiriéndome a los colectivos LGTB. Como profesionales que intervenimos en la cuestión social y como investigadoras, necesitamos herramientas para abordar el análisis de las formas de intervención estatal implicadas en la reproducción, pero también en la transformación de estas desigualdades y su relación con los procesos sociales, culturales más amplios. E insisto en que la vía posible para estas lecturas tiene que ver con los aportes desde los feminismos. Decíamos recién que es interesante volver a pensar al Estado y en este sentido proponer teorías que
piensan al Estado como un aparato que no desarrolla intervenciones unitarias u homogéneas, no interviene de la misma manera sobre las distintas manifestaciones que asumen las desigualdades sexogenéricas. Y vistas en su conjunto, muchísimas de las investigaciones que también desde nuestro país han venido planteando la cuestión de género y sexualidades en relación a la política pública, podemos retomar el planteo de una teórica que hace lectura feminista del Estado, que se llama Lynn Haney, que propone entender al Estado como una entidad heterogénea, compuesta de múltiples aparatos con regímenes de género variables. Un aporte que me parece central es aquel que reconoce que el Estado y sus políticas no intervienen, decíamos también al inicio, en la conformación de un determinado orden de género desde afuera, sino que lo conforman activamente. Y creemos que una perspectiva de análisis sobre el Estado y las políticas públicas que atienda los aportes de los feminismos y las disidencias sexuales cuestionará algunas premisas del análisis político-institucional, que es el que sigue circulando en nuestras aulas. Podemos pensar también que es un tipo de abordaje que desconfía de lo que algunas teóricas han llamado teorías básicas de las necesidades, unas teorías que suponen que existe un conjunto finito y estable de necesidades que son objetivas, a las que las políticas públicas vendrían a dar respuesta. Un abordaje feminista y disidente sospechará también de enfoques de análisis político que se orienten a la resolución de problemas, porque entendemos por el contrario que las necesidades y problemas son construidas activamente por las políticas estatales que paradójicamente apuntan a resolverlas. Entonces el Estado y sus políticas y sus agentes en este sentido son intérpretes. Pero obviamente el Estado no es solamente un intérprete, sino que es al mismo tiempo una entidad estratificadora, es decir, participa de los procesos de distribución desigual de la precariedad, amplificando o morigerando desigualdades entre categorías sociales. Decíamos que había organizado, pero tengo 25 minutos, la exposición en 4 ejes, y para tender algún puente hacia los otros ejes que vengo proponiendo, también proponer aportes nuevamente de Diana Mafia, pero en otro sentido, cuando sostiene que la ciencia, el derecho, la política, la religión, por nombrar solo algunas dimensiones de la vida social, se han identificado con rasgos y condiciones que coinciden con las características de lo que el estereotipo cultural considera como masculino. Y así se pretende entonces que la ciencia posee rasgos como la universalidad, la abstracción, la racionalidad, la objetividad, en oposición a lo subjetivo, lo particular, lo concreto, lo privado, inclusive lo metafórico, que según este estereotipo dicotómico y jerárquico del orden sexual serían rasgos de lo femenino. Me parece que ante estas lecturas que también hemos aprendido, dicotómicas, binarias y jerárquicas, dejar de poner algunas etiquetas que son solo adjetivos unas veces, o sustantivos otras, y reemplazarlas por verbos, y entonces no hablaremos ya de subalternos, de pobres, de excluidos, sino de poblaciones que son subalternizadas, racializadas y empobrecidas, en procesos que son el resultado, obviamente, de un sistema económico y político y de un régimen sexogenérico en principio. Son también resultado de un paradigma que entiende la realidad de modo estático, dicotómico y nuevamente jerárquico y binario. Si podemos seguir pensando en que hemos abordado mínimamente, pero son algunas pistas para incentivar a repensar qué es lo que sabemos sobre género, cómo pensamos al Estado, qué es lo que sabemos acerca del heterosis-patriarcado como ordenadores sociales, podemos pensar algunas cuestiones específicas también acerca de la relación entre ciencia y saber feminista. Hay estudios sobre ciencia y género o estudios feministas sobre las ciencias, y cuando hablamos de esto pensamos en algunas tradiciones que empezaron a constituirse en los años 60 y 70, y esto tiene que ver con la llamada segunda ola del movimiento feminista, es decir, una búsqueda de una plena ciudadanía política en el proceso de emancipación de la mujer, donde el objetivo general es político,
es decir, la crítica y el rechazo al sexismo y al androcentrismo constituidos en la práctica y por la práctica científica. Podemos suponer que la inquietud por la relación entre ciencia y género surgió tanto desde las propias mujeres científicas que observaban su situación como minoría y que empezaron a adquirir conciencia de cierta diferencia de posibilidades, de roles y de exigencias respecto de sus colegas, pero también desde los movimientos feministas militantes que veían en la ciencia sí un lugar privilegiado. Los estudios de género realizados desde el feminismo, en el campo de la ciencia, generalmente o tradicionalmente se agrupan en tres áreas diferentes: un área que se llama histórico-sociológica, un área pedagógica y un área epistemológica. Y me interesa empezar a pensar qué pasa dentro de las epistemologías. A ver, si esta palabra suena rara, en realidad es estudiar y empezar a entender con qué herramientas estudiamos la sociedad. Yo estoy a cargo de 2 talleres de tesis, así que también con qué herramientas teóricas definimos nuestros problemas de investigación. Bueno, las epistemologías críticas feministas comienzan su producción, como decíamos recién, en el marco de esta segunda ola de los feminismos, con la participación de las mujeres, pensando en la participación de las mujeres en la realidad cultural, histórica y política, y también empezando a pensar cómo se produce conocimiento. Podemos ver, o hemos recuperado un giro epistemológico en la década de los 60, que empieza a preguntar quién mira, cómo mira y qué es lo que ve. Este diálogo entre los saberes feministas y las epistemologías críticas androcentristas o androcéntricas, quiero decir, también evidentemente hay epistemologías críticas previas a las entradas o la constitución sólida de los feminismos. Entonces, este diálogo entre las epistemologías críticas androcéntricas y estos saberes feministas que derivan en el reconocimiento del carácter sexuado del sujeto de conocimiento y que se realizan algunos cuestionamientos por estas epistemologías críticas y androcéntricas acerca de la neutralidad y de la objetividad de la ciencia, también se vieron enriquecidas en clave feminista, con 3 o 4 puntos que son la crítica al sesgo androcéntrico de la producción de conocimiento, el desarrollo de la noción de experiencia, el valor del conocimiento situado, y estos aportes evidenciaron el carácter transdisciplinar de esto que llamamos epistemologías críticas. Y también evidencia con este carácter transdisciplinar que entonces la epistemología no es un campo de la filosofía. Este ámbito transdisciplinario que llamamos epistemologías críticas feministas se fue consolidando con la puesta en crisis de un sujeto del feminismo hasta el momento hegemonizado por la categoría mujer y sus implicaciones racista, clasista y heteronormativa. Es decir, como parte del proceso entre la segunda y la tercera ola feminista con sus efectos deconstructivos. Estamos hablando de los aportes de los feminismos negros, que nos aportaron justamente la categoría de interseccionalidad para entender situaciones de opresión múltiples. Haciendo un recorrido muy rápido, en Estados Unidos se basan más o estudian más la idea de género. Desde Europa, en cambio, se basan más estos estudios en la diferencia sexual. Y me interesaba brevemente preguntarme, ¿y qué sabemos de qué pasó en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica tenemos las teorías de la subalternidad que conllevaron también el descentramiento del sujeto ilustrado eurocéntrico. Y para situarnos o contextualizar, estamos hablando ya del pasaje entre la segunda y la tercera ola del feminismo. Entonces, para América Latina y el Caribe, las epistemologías feministas presentan una complejidad que se diferencia de las tradiciones europeas y de Estados Unidos, y esta complejidad está justamente basada en su contextualización como colonia. Las derivas, entonces, tienen que ver con los feminismos poscoloniales, con los feminismos comunitarios y con los feminismos indígenas. Por lo tanto, podemos decir que el feminismo postcolonial provee una manera de comprender la opresión de mujeres que han sido subalternizadas a través de procesos combinados de racialización, de explotación capitalista, de colonización y, por supuesto, de heterosexismo. Entonces, las reflexiones epistemológicas cobran ineludiblemente un carácter geopolíticamente situado.
Entendemos también aportes interesantes desde las críticas al binarismo sexo-género, y esto se da en el paso entre la tercera y cuarta ola del feminismo, y este descentramiento de un sujeto político que amplía sus alcances y se pone de manifiesto en los supuestos de lo que llamamos epistemologías queer y epistemologías trans. Y esta es una interpelación específica y directa a los órdenes institucionales que se arrogan el saber de los cuerpos, el saber de las identidades y de la subjetividad, como son el saber médico, jurídico y por supuesto las ciencias psíquicas. En términos políticos podemos reivindicar la disidencia a la norma frente a una idea liberal de asunción de las diversidades. Se explicita entonces no solo la heteronormatividad, sino también el cissexismo como marcaje de opresión. En este marco proponemos la categoría transgenericidad, que pretende evitar la remisión que hacen las categorías de género en sus usos hegemónicos a la ya vieja dicotomía de los sexos. Proponemos entonces una epistemología que interpela radicalmente la naturalización de los sexos y de la sexualidad. Es evidente en este recorrido que la producción de estas perspectivas se realiza a veces con y a veces contra el saber académico. Es una praxis que deviene espacios sin fronteras entre la academia, la militancia, los activismos y, en palabras de la gran Gloria Anzaldúa, un lugar de la producción de saberes críticos feministas es la frontera. Nuevamente volvemos al carácter transdisciplinar necesario de las epistemologías feministas críticas, y para terminar, por último, rescatar que la habilitación a las diásporas propias del saber feminista se basa justamente en la posibilidad de autorizar las experiencias de distintos grupos como fuentes de saber, lo que obviamente democratiza y propone también una revisión de la práctica científica que anula sus efectos normativos. Por estas desobediencias, la revolución será feminista y disidente o no será. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Walter Giribuela, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, licenciado en Trabajo Social, profesor asociado al cargo de la asignatura Trabajo Social 2 y Seminario Diversidades Sexuales e Historias de Vida del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Director del proyecto de investigación en el área de diversidades sexuales en la misma universidad y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Autor de libros, capítulos de libros y artículos de revistas científicas y profesionales. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a quienes organizaron esta mesa, porque cada vez que tenemos posibilidad de no entrar por la ventana con el tema de las disidencias y los feminismos, no deja de ser una alegría y algo para señalar. La verdad que durante mucho tiempo quienes veníamos trabajando y vivenciando estos temas, teníamos que buscar la mesa que dijera cosas raras y demás en el trabajo social, y que una mesa se llame Mujeres y Disidencias frente al patriarcado o al heteropatriarcado o al heterosimpatriarcado, como ya le alertaba recién Gisela. Me parece que siempre es un motivo de celebración y de alegría, palabra bastante repetida hoy y a la que adherimos. Yo lo que voy a intentar son, por cuestiones de tiempo y porque por suerte en gran parte del marco teórico ya compartió recién mi compañera, es hacer algunos comentarios que tienen que ver sobre dos o tres cuestiones, en realidad que conducen a otra, que tiene que ver con cómo pensamos las disidencias sexuales, qué relación tienen con la vida cotidiana y qué papel juega la formación académica o de qué forma se organiza esto en la formación académica. Yo también lo pensé con algún título, que no sé si es el más feliz, porque el título lo podríamos resumir en Esa te la debo: currícula académica y disidencia sexogenérica en la formación profesional.
En primer lugar, lo que quería plantear es que consideramos a la cuestión sexual como cuestión social. Y básicamente lo es porque la necesidad de la reproducción humana para que se constituya en fuerza de trabajo, en gente que va a salir a laburar, es lo que hizo que durante mucho tiempo opere esto lo que hablaba recién Gisela, que es la heterosexualidad obligatoria o la idea de heterosexualidad por default. Como pensamos todo el tiempo que la persona con la que estamos hablando básicamente es heterosexual. Y yo sé que si yo pudiera hablar subtitulado desde acá, diría, no pensamos eso, cosa que es muy probable que no lo pensemos, pero cuando estamos haciendo una entrevista, a veces el heterosexualidad se nos filtra por todos lados. Estamos entrevistando a un pibe de 15 años, nos queremos hacer los cancheros y le preguntamos, ¿tenés noviecita? Y le cortamos un amplio abanico de respuestas y le complicamos bastante la vida en la forma que pueda contestar. Básicamente, además, el tema de las sexualidades, especialmente de la reproducción, fue un tema que implicó siempre la preocupación del biopoder. Y cuando hablamos del biopoder estamos pensando en instituciones no menores, especialmente en nuestro país, como fueron Estado, Iglesia y Medicina. ¿Sí? El Estado intentó construir por su necesidad de mano de obra, por distintos momentos históricos para consolidar el Estado-Nación. Recordemos que la idea de gobernar es poblar, una idea agrariana de los 80 del siglo pasado. En ese momento la única forma de poblar era con procreación, no había otras alternativas. Cuando esto más o menos empieza a decrecer o tímidamente a laxarse un poco, la Iglesia, especialmente la poderosa Iglesia Católica en nuestro país, toma la posta, se ocupa de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades. Y cuando digo nuestro, es un nuestro excluyente, la de ellos no, ¿sí? Sabemos la historia que hay de relaciones entre varones en la Iglesia que básicamente no estaban siendo muy sancionadas. Ahora parece que se sospecha que a lo mejor capaz, tal vez con suerte, algo de eso habrá que sancionar. Y básicamente me parece que eso construyó una idea de naturalidad que fuertemente tiene que ver con el silencio del que hablaba antes Gisela. La naturalidad empieza a construirse a partir de una cuestión que se intenta pretender como única y cuando básicamente es numérica. Nadie tiene por qué tomar esa orientación como natural. Y durante mucho tiempo en la academia cometimos el error, el descuido, la torpeza, la influencia de ideas que anulaban fuertemente la existencia o que acusaban de peste homosexual a todo lo que no sea heterosexual, o que se mandaba a curar a compañeros militantes de todas las agrupaciones para después que puedan darse cuenta que esa era la peste de un determinado sector. Nosotros caímos en esa porque somos también hijos del heterosexual y demás. Ni que hablar del peso de la medicina, que se empieza a sospechar que la diversidad sexual, las disidencias, no son una patología en 1990, cuando todos habían nacido, que si todos no nacieron, miéntanme por favor, pero cuando todos ya eran de inminente nacimiento. Eso construye esta idea de heterosexualidad obligatoria de la que hablábamos antes, que tanto nos alerta Adrián Rich en su escrito Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que viene a decirnos básicamente que esa es la única opción, algo que se refuerza por discursos fuertemente periodísticos y mediáticos que armarían, que podían empezar a armar un entramado político, científico, cultural, que nos llevaba a pensar de esa manera. Esto decíamos recién, lo vemos permanentemente en el lenguaje cotidiano, y nos
permite ver o permite empezar a observar cómo la población que adhería a una sexualidad disidente corría el riesgo, muchas comillas en eso, o sentía la posibilidad, y no era solo un sentimiento, de una muy posible estigmatización y discriminación, y obligaba a construir vida cotidiana de otra manera, ¿sí? Hay autores que nos hablan de las vidas discretas que se tenían que construir, y esta cuestión de Mario Peccelli es uno de ellos, y lo que Mario plantea siempre es cómo esa posibilidad de la discriminación, ese ejercicio de ser víctima de múltiples formas en la vida cotidiana, organizaron una vida que parecía natural, que parecía una elección de quienes no adheríamos a las heterosis, normas y demás. Por eso me parece interesante pensar en 2 o 3 ejes que tienen que ver con la cuestión sexual y la vida cotidiana. No me voy a meter en el tema de vida cotidiana porque si algo tenemos en común los trabajadores sociales es que sobre esto leímos mucho, estamos formados, estamos bien formados, o deberíamos estarlo. Pero que implica el día a día, pero que lo excede muchísimo. Sabemos que tiene que ver con la producción y la reproducción del sujeto. Ahora, lo que es muy llamativo de notar, de poder observar, es que en esa vida cotidiana el sexo, en cualquiera de sus formas, no entra, ¿sí? En la formación nosotros hablamos mucho de vida cotidiana y hablamos algo de sexualidad, pero adjetivando de manera negativa. Hablamos de violencia sexual, pero no de sexualidad, de abuso sexual, pero no de sexualidad. Digo, la ejercemos, suerte, pero no nos formamos fuertemente en ella, nos atraviesa y entonces la tomamos de cualquier lado, mal, pensando que la tomamos bien, que todos estamos de acuerdo en estas cuestiones. Y básicamente yo quería hablar de 3 aspectos que son absolutamente particulares a las disidencias, que tienen que ver con la vida cotidiana y que podríamos pensar en que una tiene que ver con las representaciones que se construyen o que se fueron construyendo a lo largo de mucho tiempo sobre las sexualidades contrahegemónicas. Sabemos que en estos momentos esas construcciones están en pleno proceso de desconstrucción. Sabemos que el camino es infinitamente distinto al pasado, al que fue sucediendo en el pasado, pero también sabemos de los movimientos reaccionarios, de los que hoy hablaban en la primera conferencia, en los procesos de regresión de derechos, y también sabemos que porque ahora empezamos a nominar no quiere decir que desaparezcan rápidamente y que desaparezcan en todos lados las causas y las consecuencias de la opresión sexogenérica. Básicamente tiendo a pensar que por el contrario, que a veces pensamos que en los espacios en los que nos movemos lo mismo sucede en otros espacios, y sospecho fuertemente que eso no es exactamente así y que tenemos una tarea imprescindible en que eso sea después, en que eso pueda ir extendiéndose. Cuando hablábamos de la representación, básicamente hay 3 figuras que durante mucho tiempo acompañaron las sexualidades contrahegemónicas. Una es la idea de enfermedad o patología, fuertemente sostenida por el discurso científico y el discurso psi. No lo pongo como en esferas separadas, digo, sabemos que también el discurso científico, pero fuertemente la idea de pensar a las disidencias como perversión, como patología y demás. Un discurso que hacía que las diversidades sexogenéricas sean deshonrosas, ¿sí? La idea de una vida de deshonra en la que morirías viejo solo y que además tenía la complicación de extenderse a los miembros de la familia. ¿Sí? No era deshonra solo para la persona gay, lesbiana, trans, bi, no binaria y todas las orientaciones, sino que se extendía a la familia.
Y eso provocaba algunas cosas que yo tenía pensado comentar, pero por cuestiones de tiempo no tenemos, pero que algunos autores llaman básicamente el exilio del parentesco, esa familia de la que la persona es invitada, en el mejor de los casos amablemente, a retirarse por lo general a grandes ciudades en busca del anonimato. Y la otra de las características es vincularlo a lo delictivo, ¿sí? Hay como cierta equiparación entre lo que hoy es el uso de gorra con visera y la diversidad en otros momentos, ¿no? Hay un libro realmente muy interesante que se llama Juntos, Maricas y Maleantes, muy recomendable, que lo que nos va a mostrar es cómo, Chongo, Maricas y Maleantes, perdón, que lo que nos va a mostrar es cómo había una construcción de idea de que las personas de la disidencia sexual llegaban a esa instancia por malas juntas y malas vidas, ¿sí? Por la presencia del otro. Esto se mantiene así durante muchísimo tiempo. Decíamos recién, en 1990 se debe considerar a la homosexualidad básicamente como enfermedad, y es en 1998, muy poco tiempo atrás, menos de 20 años, que el Estado, uno de los estados más persecutores de las disidencias, como era el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento de la Ciudad de Buenos Aires, deroga los edictos policiales por medio de los cuales una persona podía ser arrestada por vestir ropa de otro sexo, ¿sí? Es el inciso segundo H, que todas las personas de la diversidad sexual mayores recuerdan fuertemente, que era por el cual podían ser metidos presos. De hecho, es el que utiliza la dictadura para limpiar, entre comillas, esto por supuesto, para limpiar las ciudades de putos y maricas, ¿sí? Hago solo un pie de página mundial al que llega Holanda, con su fuerte militancia sobre disidencias sexuales y demás, mientras estaba todo empapelado de que nosotros éramos derechos humanos. Eso junto a otro de los fenómenos que se da con frecuencia y que tiene que ver con la experiencia del insulto por razones sexogenéricas, es una característica específica de la población LGBT. ¿Por qué hablamos del insulto? Básicamente hay una autora de la que hablaba recién antes Gisela, que es Judith Butler, que explica que así como podemos hacer cosas con palabras, ¿sí? Como esta idea performativa, una de las cosas que podemos hacer es herir, y esas heridas se dan por el insulto. Esto no quiere decir que solo las personas gays, lesbianas, trans, no binarias y demás van a ser insultadas. Lo que quiere decir es que van a ser las únicas insultadas por razones sexogenéricas. A nadie se le insulta por decirle chevos hetero, ¿sí? Y nadie acusa a otro de hetero y demás. Pero sí sucede con la población gay, lesbiana, trans. Y sucede de tal manera que el insulto es algo que nosotros nos encontramos todo el tiempo por múltiples razones, todos nosotros, los heteros, los que no lo somos y demás. Y la característica que tiene básicamente, va a plantear esta autora, nos deja sin respuesta, ¿sí? Uno se manda, no sé, recibe un insulto y 10 minutos después dice, uy, hubiera contestado tal cosa, y hubiera dicho esto. Ahora, esa característica de ser insultado por una orientación sexogenérica se le suma otra particularidad que es la de la frecuencia, ¿sí? Las poblaciones disidentes solemos ser insultados todo el tiempo, ¿sí? Es algo frecuente, muy interesante cuando los que trabajamos en historias de vida les preguntamos algunas cuestiones y hablan de verdaderas estrategias de vida cotidiana, de bajar de un colectivo una parada después porque sabían que en tal lugar lo iban a insultar, dar vueltas alrededor del lugar, bueno, y transformarse en lo que algunos autores hablan de sujeto estigmatizable y los sujetos estigmatizados y demás. Voy a saltear algunas cuestiones. Pensaba desarrollar algo que solo voy a decir a forma de título, que es el importante papel que juegan las instituciones en eso, especialmente dos instituciones como son la escuela y la sanitaria. La escuela en la que no solo nos enseña currículum, la que nos enseña cómo sobrevivir en un mundo sexuado, disimulando un par de cuestiones.
Y sí, lo que quería detenerme en el ratito que me queda, bien, es en qué pasa con las currículas, algo que decíamos al principio, esta idea del areo. Básicamente lo que queremos señalar es que la cuestión de las sexualidades disidentes es un espacio de vacancia en la formación profesional. Si bien sabemos que en nuestro país hay una marcada heterogeneidad en la formación de los y les trabajadores sociales, sabemos que en la enorme mayoría de los casos, no me atrevo a decir en todos, porque la verdad que no puedo asegurarlo, pero en una salvaje mayoría, las veces que se habla de disidencias sexuales se hace desde espacios no obligatorios, ¿sí? Es la actividad extracurricular, el seminario ad hoc, pero pocas veces está en la currícula. Creemos que esa es una cuestión que tiene una serie de riesgos, básicamente, vinculados con no poder contemplar aspectos centrales que tienen que ver con la formación. Entonces lo que hacemos es generar que parte de nuestros estudiantes, de nuestros graduados y de nosotros mismos caigamos en lo que es el fetichismo de la teoría, en pensar que cualquier marco teórico que diga diversidad me va a servir, va a ser útil, va a estar bien. Y ese fetichismo, básicamente lo que nos lleva después es, cuando uno pregunta, pero ¿por qué decidiste intervenir de esta manera? Es, yo lo leí, estaba en la fotocopia, eso lo leí en algún lado. Y básicamente lo que funciona como agente protector en el peor de los sentidos. Nadie nos asegura que ese marco teórico no haya sido escrito por alguien que buscaba salvar a las ánimas descarriadas de un espacio mítico como es el cielo, o de intentar curarlas y demás. El ingreso a la agenda formativa, entonces, pensamos que muchas veces se da por formación autodidacta, por comentarlo de alguna manera, que no sería ingreso a la currícula justamente, y otro por esto que decíamos antes de la instalación de espacios optativos, que está bueno, que celebramos, que es un avance, pero que tiene un poco de gusto de parche con gusto a poco, ¿no? Digo, pareciera que la posibilidad de cursar estos seminarios, de armar estas propuestas ad hoc y demás, le deje cierto carácter residual al tema. Algo parecido nos pasa con la cuestión de la discusión pedagógica de cómo organizamos la formación sobre disidencias. Y ahí hay dos miradas que son vistas como contrapuestas, y que yo me permito poner en discusión de si son contrapuestas o no. Y una es la existencia de espacios específicos curriculares versus la existencia de una mirada transversal. La característica de los espacios exclusivos curriculares, es decir, la materia que nos formaría teórica y prácticamente sobre esto específicamente, están vinculados con diferentes contenidos y diferentes dominios de saberes, tanto teóricos como metodológicos. La ventaja que tiene es la posibilidad de conocer en profundidad y conocer los debates, las discusiones, poder identificar las distintas epistemologías de las que antes nos hablaba Gisela, los distintos marcos teóricos, y que como justamente ya los desarrolló, yo no voy a ahondar con esto, pero sí nos permite cierto nivel de profundidad. Los segundos, los espacios transversales, son los que se organizan a partir de la organización de un tema que puede ser abordado después en la formación en distintos espacios en que se constituyen. Diferentes asignaturas, diferentes seminarios, etc. Esto lo que significa es que distintos docentes de distintas asignaturas, distintos investigadores, deben estar dispuestos, obligados, la palabra que ustedes quieran ahí, pero básicamente formados para poder incorporar la cuestión de las disidencias sexuales como contenido y como perspectiva en los objetivos que van a desarrollar,
y además predispuestos a dejar de dar otros contenidos para incorporar este. Porque básicamente, si no, lo que tendríamos que pensar es en una reforma de otro tipo. Lo que a mí me llama la atención, este ejercicio que es puramente transversal y que está bueno, suele tener muy buena prensa, pero lo que es llamativo es a qué se le pide, a quiénes se nos pide transversalidad. Se pide transversalidad al feminismo, o a las disidencias, o a la orientación de género, y está bien. Pero a nadie se le ocurre pensar que la categoría cuestión social no va a tener un contenido específico en una asignatura, que no la va a tener pobreza, que no la va a tener intervención, y sí que podría tenerlo esta mirada sola. Entonces uno dice, de nuevo, pareciera una mirada residual. Lo que nosotros proponemos, o con lo que sostenemos básicamente, es que ambas miradas tienen que ser complementarias. Es necesaria una formación específica, poder conocer cuáles son los contenidos, cuáles son los debates, poder pelearlos, debatirlos, pero no pelearlos los que los venimos leyendo, pelearlos en conjunto con los que se están formando y con los que están padeciendo ese día a día, y poder también hacer una mirada transversal. Entonces, como para ir haciendo algunos pensamientos finales, esta mesa nos invita a pensar sobre las resistencias que tienen los movimientos feministas y las disidencias sexogenéricas frente al heteropatriarcado, y eso implica analizar un trayecto de luchas varias que se dan en distintos frentes también y en distintos niveles. En ocasiones en grandes niveles, en la marcha que vamos a tener pasado mañana, en laburar la visibilidad, en entender que la visibilidad también es un aspecto político, pero también en el que se da en el día a día y en el cotidiano, en estas poblaciones que hablábamos recién, pasan el día a día siendo insultados, maltratados, ignorados, entendidos como enfermos, como pecaminosos y demás. Y también entender que las cuestiones teóricas que se dieron y se dan entre el movimiento feminista, especialmente entre los movimientos feministas y las diversidades sexuales, que después van a ser entendidas como cuestiones y demás, son diálogos permanentes y de los cuales nos nutrimos mutuamente. Básicamente el pensamiento queer se nutre del feminista, pero hoy es cierto que los pensamientos feministas empezaron a tomar cuestiones del pensamiento de la diversidad. Por otro lado, no se nos escapa que las vinculaciones teóricas se replican en niveles territoriales a través de espacios de disputa y de lucha que son sobre los que estamos intentando reflexionar. Entonces, estas luchas, si quieren micro, por identificarlas de alguna manera, son a las que tenemos que estar atentos y que por fuerza de repetición nos parecen naturales, e insisto mucho en esto, no son naturales, son reiteradas. Pongo 3 ejemplos puntuales, o muy chiquitos. Uno es el elogio que a veces se le dice a un compañero gay diciéndole que es un desperdicio. Es muy común escuchar decir que Ricky Martin es un desperdicio, eso suelen decirlo las mujeres hetero, básicamente, no todos pensamos lo mismo, pero básicamente el elogio de desperdicio sería miren qué elogioso que es basura, desperdicio igual basura, pero no escuchan que se dice elogiosamente. Otra de las cosas que escuchamos habitualmente es una madre que diga, prefiero que sea torta, prefiero que sea puto, a decir a que no venga más o a que tenga un cáncer. Entonces, qué linda comparación. Pero esto se escucha cotidianamente. Y la otra es el cantito que se hace en algunos espacios deportivos, que plantea que los contrincantes son todos negros, son todos putos. Y cuando uno va a plantear, pero mirá que eso no es buena idea de esta manera o de otra, la respuesta que tenemos es, yo no quise decir eso.
pero lo dijiste. Digo, y ese es el tema. Acuérdense del escándalo que fue cuando en una movilización alguien hizo justicia discursiva y escribió Macri hétero. Digo, fue muy duro para nosotros durante 4 años que a este muchacho lo pongan en el espacio que no estaba. ¿Sí? Digo, entonces fue una bocanada de aire fresca que alguien recuerde que era hétero. Fue un verdadero escándalo, disfrazado de cómo van a pintar el cabildo, pero fue un verdadero escándalo plantear eso. Entonces lo que planteamos básicamente es que la idea de estas luchas tienen que ser complementarias, son las grandes, son las de la movilización marco, son las de entrar en las grandes agendas, pero son las chiquititas, las del día a día, la de la visibilización de la resistencia, y que también, como esto que hablábamos de si una mirada transversal o una mirada específica, nos parece que son fuertemente complementarias. Y esto es algo que también, los que estamos en el escenario académico, tenemos que dejar de hacernos los giles como nos estamos haciendo, dejar de mirar para otro lado y entender que es momento de discutirlo. Y que es momento de dejarse de, iba a decir joder, pero no da para una conferencia. Entonces, es dejar un momento de dejarse de perseguir con cosas pequeñas y de pensar, si yo incorporo este tema, sale el mío, de qué voy a hablar, cómo no van a ver tal cosa y van a ver esto. Y básicamente es momento en que, así como otros tantos tienen que pedir disculpas de los silencios cómplices que tuvieron, la academia también. Digo, decir, che, le erramos, empezamos a meterlo por la ventana, vamos a meterlo por la puerta grande. Yo quería cerrar leyendo una pequeña frase que me parecía interesante para pensar esto y que plantea Didier Eribon, y que dice que quizás sea hora de comprender que politizar es presentificar ciertas dimensiones de la vida social en detrimento de otras virtualidades, y por consiguiente comprender que cada categoría teórica me inscribe en una historia, en una genealogía, en una epistemología, que estará en conflicto, en competencia con categorías teóricas, que entrará en competencia con categorías teóricas y que me va a inscribir en otra historia y en otra temporalidad. Básicamente creemos que ese debe ser parte de nuestro desafío en estos días. Continuamos con la doctora Florencia Partenio, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de la carrera de Relaciones de Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, profesora titular ordinaria en varias materias, integra el programa de estudios de género del Instituto de Estudios Iniciales, especialista en estudios de género y estudios laborales, integra diferentes redes académicas regionales y globales, entre ellas la Red de Carrera de Relaciones de Trabajo y la Red de Articulación Universitaria con Centro de Tecnología. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Segunda vez en el año que vengo a estos pagos. Al principio de año nos vimos por Azul. Así que muy contenta de estar de nuevo acá. Y tremenda responsabilidad con este título que le pusieron, Mujeres y Disidencias frente al Patriarcado. Entonces yo quería comenzar pensando dos preguntas. La primera es ¿qué sería desarmar o enfrentar el patriarcado, ¿no? ¿Cómo lo entendemos si no es también enfrentando lo que decían hoy en la mesa de la tarde, sino es justamente a este sistema caracterizado, como decía Gisela, capitalista, racista, colonial? Y la segunda pregunta es ¿por qué deberíamos las mujeres y las disidencias enfrentar a este sistema biocida, como dice Yayo Herrero?
La primera cuestión que me surge para decir es, bueno, que claramente, como dicen nuestras compañeras del feminismo, para el 99% son en este momento, somos nosotros quienes estamos en la primera línea de activismo contra este sistema. Y nosotros, recién lo decía Walter, ¿no? También cuando se dice disidencias, en muchas expresiones, sobre todo en algunas estrategias muy buenas de marketing, se le borra el carácter político de la sexualidad, justamente de las sexualidades en toda su expresión. Y por ahí la pregunta es, bueno, ¿y para qué se hicieron lesbianas? Y bueno, yo me hice lesbiana para joder. Ya que vos me lo querías decir. En el sentido de pensar cómo nuestras identidades, vamos con ellas a todas partes, y también son un modo de irrumpir, de interpelar, pero también cada uno de esos cuerpos, que son, podemos decir, 100% lucha, ¿no? A veces pueden ser capturados por la estrategia de... piensen que en el contexto que se discutió el matrimonio igualitario en Argentina, de los colectivos LGBT que venían hablando de diversidad sexual, en muchos medios de comunicación se empezó a hablar de diversidad, porque quedaba mucho más redondo asociarlo al tema de familia, hablar de diversidad. Incluso en muchos espacios sindicatos se creó el espacio de diversidad y se le borró la palabra sexual. Como dice María Luisa Peralta, hay una operación de totalización invisibilizante, ¿no? Se le borra el carácter político de las sexualidades. Y en este contexto, yo había pensado la presentación alrededor del título propuesto, pensando en entrar por la caracterización de la crisis actual. Como estamos en un año electoral, ¿no? Y parece a veces que las elecciones vendrían a resolver cosas o no, entonces parece que de repente estamos en un stand-by, ¿no? Bueno, vienen las PASO, bueno, viene octubre, bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las permanencias que tenemos y que incluso muchos de ustedes se enfrentan cotidianamente, justamente por el ejercicio de la profesión como trabajadoras y trabajadores sociales? Y yo creo que acá es interesante recurrir a esa caracterización de la crisis en clave feminista como una crisis no solamente financiera, ecológica, sino como una crisis de reproducción social. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un ataque sistémico y permanente a las bases que permiten la reproducción social en este momento. Y ese ataque combina también el ataque a la vida, ¿no? Arrancamos el panel anterior hablando de las defensoras, guardianas de semillas, defensoras de los territorios que están siendo asesinadas. Entonces, este sistema ataca la reproducción social y ataca a quienes defienden esa vida, como defensoras de derechos humanos, como la ola de femicidios que recorre Latinoamérica, como los transfemicidios, como los crímenes de odio, ¿no? Entonces, me parece interesante pensar que en momentos de crisis, una caracterización feminista de la crisis pone en escena que los conflictos no son, como dicen nuestras amigas las economistas feministas, no son entre el capital y el trabajo, sino que son entre el capital y la vida. Lo que está en juego, y esto fue muy claro en las presentaciones que hubo a lo largo del día, está en juego la vida, la sostenibilidad de la vida misma. Y si vemos un poco cómo son nuestros, incluso jornadas laborales y nuestra organización cotidiana de la vida, nos vamos a dar cuenta cómo eso aparece todo el tiempo en tensión, ese ataque permanente a la reproducción. ¿Y por qué decimos que está en crisis? Bueno, si miramos cómo organizan actualmente los gobiernos de Latinoamérica la tensión entre gasto social y bajar el déficit fiscal, vamos a verlo muy claramente. Ecuador, Argentina, Brasil y Chile son tres modelos interesantes para ver. Hoy algo de eso se habló. ¿Y dónde se ve la crisis muy claramente? Bueno, por un lado, un Estado recorta totalmente el llamado gasto social y por otro lado, las personas cada vez más, y si lo vemos en términos de horas, cada vez trabajamos más
para ganar menos y al mismo tiempo cada vez más nos endeudamos. Para mí el caso más puntual de esto es los créditos del ANSES. Ahora pedís créditos para pagar la luz o para pagar los alimentos, no para comprarte algo a futuro o mejorar tu situación de vivienda. O sea, vivimos como endeudándonos para tratar de sostener la vida. Y esta crisis de la reproducción social se ve en cuestiones muy concretas. En acceso a servicios básicos, lo vamos viendo en gran parte de los diferentes territorios. En el acceso a la vivienda, no hay ni planes de vivienda populares ni tampoco hay la posibilidad de acceder a una vivienda. O sea, seríamos eternamente inquilinas y al mismo tiempo vemos que nadie levanta el guante de los gobiernos por una ley que de verdad trabaje la cuestión de los alquileres. El tema del transporte, ¿por qué, digamos, pensar en el transporte que no hay inversión en transporte y cada vez están más privatizados los transportes? La semana pasada estuvimos en Neuquén y hubo una movilización enorme en Plotier, muy cerca de la ciudad de Neuquén, por el femicidio de Cielo López, una piba que estaba estudiando en el secundario y que está unas horas desaparecida y después aparece su cuerpo en el río. El grito de las pibas que eran compañeras de Cielo, lo que más gritaban en la movilización era: queremos un transporte público que pueda pasar por la puerta de la escuela, porque nos volvemos de noche, porque los turnos, las que vuelven de noche vuelven caminando cuadras y cuadras hasta sus barrios. Entonces el tema del transporte creo que es un tema central para pensar justamente esta crisis de la reproducción social. El otro tema es los servicios de salud y los procesos de privatización crecientes dentro del sistema de salud. Y en particular no solamente la salud en términos integrales, sino pensar cómo también está atacando las disidencias sexuales. El corte que hizo el Ministerio otra vez con los tratamientos de hormonas es un claro ejemplo. Los faltantes para el tratamiento de HIV durante estos últimos años también. Entonces, pensar cómo eso también implica discutir la reproducción. La cuestión de educación, muy claramente, cierre de salas, cortes en obras de infraestructura por recortes totales. Y la cuestión de pensar la infraestructura y lo que las feministas decimos infraestructuras para la vida. ¿Qué se está construyendo? ¿En qué se invierte? ¿Y en qué se desinvierte? Digamos, hay una infraestructura para el desarrollo, pero no una infraestructura al servicio de la vida. Por ejemplo, una infraestructura para servicios de cuidados. No lo hay. Entonces, esto muestra claramente, si vemos las luchas en Latinoamérica, haciendo honor al título del encuentro, que quienes están en esa primera línea de activismo son justamente las mujeres y las disidencias sexuales, porque son las que están saliendo a sostener esta reproducción social, a como dé lugar, a como sea. ¿Y cómo lo vemos eso? Bueno, lo vemos claramente en las experiencias de abastecimiento comunitario, las redes de cuidado comunitarias, las experiencias de economía social y las diferentes experiencias que han tratado de desmercantilizar diferentes necesidades que hacen a nuestra vida. Y yo creo que acá el calor de la crisis es interesante ver cómo en 3 países, puntualmente me voy a detener en 3 por el tiempo que tengo, y es cómo se hizo una lectura feminista de la crisis y cómo se salieron a hacer propuestas antes de que estalle lo que conocimos en Ecuador a principios de octubre, ahora en Chile y en Argentina. Entonces acá quería detenerme en algunos puntos para pensar cómo desde los feminismos se hizo una caracterización de la situación. En el caso de Chile, a mí me parece interesante volver a noviembre del año pasado, cuando hubo una gran movilización, entre ellas una gran propuesta de la coordinadora 8M feminista de Chile, que venía con toda la potencia del paro, incluso del encuentro de trabajadoras y sindicalistas. Y en ese contexto, noviembre de 2018, el gobierno de Piñera anuncia una reforma sobre el sistema de pensiones, que es lo que es nosotras que acá conocemos como jubilaciones. El ministro de Finanzas sale a decir, de Hacienda, perdón, sale a decir que no se va a gobernar para la calle. Noviembre de 2018, me parece un dato central para pensar lo que hoy está pasando en Chile. Y cómo se tuvo que escuchar finalmente en las calles, y cómo fue la manera de acallar también, ¿no? Salir a reprimir violentamente. Ahora, en Chile el tema de las pensiones es un tema irresuelto totalmente. O sea, lo que te espera en los últimos años de tu vida es una jubilación de miseria y explotación, porque no más que eso.
El tema de los impuestos es un tema candente, que también fue cuestionado incluso en el 8 de marzo. Piensen que en Chile el 1% de la población con mayores ingresos concentra el 33% de los ingresos. O sea, para dar un equivalente, en Dinamarca la relación es 1 a 6 y en Chile 1 a 33. Interesantísimo para ver la estructura de impuestos. Incluso los anuncios que hizo Piñera seguía sin tocar el modelo y la gente estaba en las calles. Y en el caso de la lectura de la economía que hicieron las feministas, creo que estuvo muy afinada. Ya en mayo del 2017, estudiantes de secundarios y de las universidades salieron a tomar universidades y escuelas con una bandera que decía abajo el patriarcado y tu educación de mercado. En esa bandera había una síntesis, no solamente del modelo chileno, sino también de cómo la puerta justamente de las denuncias por violencia y acosos en los espacios educativos abrió la puerta para cuestionar el sistema todo. Y este es un antecedente bien interesante que es recuperado en el último mayo por las feministas y dijeron, bueno, por un 1 de mayo una huelga feminista. Y en esto se metieron justamente a discutir el sistema de pensiones, el sistema plurinacional de cuidado, como le llaman ellas. Chile es un tema justamente por su gran desigualdad y tiene resuelto las cuestiones de cuidado. Entonces creo que acá hay elementos bien interesantes para pensar la potencia del feminismo en las calles articulándose con otros actores y que lo vimos en estas últimas jornadas. En el caso de Ecuador, muy parecido a Argentina, ambas vuelven al FMI. Ecuador firma en marzo de este año el préstamo con el FMI y Argentina ya lo había firmado a partir de mayo y septiembre, donde recibe el más grande de la historia del Fondo Monetario. ¿Qué hace el gobierno de Ecuador? Larga un paquetazo de medidas, pero el primer contrapunto es la quita de subsidios a los combustibles, lo cual dispara el transporte, dispara el precio de los alimentos y dispara justamente los precios que mueven la economía más cotidiana. Y además el paquete de medidas incluía reformas laborales. Entonces acá viene un poco la trama de cuáles son las condiciones que piden estos préstamos del FMI. Reformas laborales, reformas tributarias y reformas previsionales. Mismo ejemplo en Argentina y en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, una cuestión muy fuerte que aparecía es cómo empiezan a atacar a los que tienen contratos y qué pasa a quienes trabajan en el empleo público. Por ejemplo, tenían que donar un día a la semana para el Estado, o sea, ese día no lo ibas a cobrar y además te cortaban las vacaciones. Esto que estalla en Ecuador y que se ve fuertemente en Quito, la articulación feminista de las ecuatorianas ya lo había anunciado el 8 de marzo. En su declaración del 8M, que dice vamos juntas al levantamiento, recuperando aquel levantamiento indígena, logran hacer una articulación de indígenas, afroecuatorianas, lesbianas, trans, feministas, docentes, estudiantes, salen al 8 de marzo y en esa declaración dice queremos dejar de sostener este sistema y queremos hacerlo porque es justamente nuestro trabajo remunerado y no remunerado el que siempre sigue sosteniendo este sistema y el que paga la crisis. Entonces teníamos ahí en ese 8M en Ecuador un antecedente de lo que iba a ser después el estallido. Había una clara definición y entre los puntos que ellas marcaban hablaban de hacer consultas para todo tipo de concesiones extractivistas, creación de hidroeléctricas, emprendimientos petroleros y qué pasaba con el sistema de seguridad social. Creo que ahí había un nudo que después estalla en octubre. ¿Y qué pasó en Argentina? Eso lo conocemos más, ¿no? O sea, en 2017 avanzó la reforma previsional, la reforma laboral comenzó a meterse de manera silenciosa o porque te dispara el dólar y te come la mitad del salario o porque en el Estado empezaron una serie de políticas que hablaban de esta reforma. Pero al mismo tiempo creo que hay una discusión en torno al caso argentino que es el tema de la matriz productiva. Y si lo pensamos en una clave feminista, no extractivista, de cuidado del medio ambiente, yo no veo muchas perspectivas cuando la fuerza política que acaba de ganar dice que quiere vaca muerta full, digamos. Y si vamos por los territorios patagónicos y por la ruta del fracking, ya estamos viendo los ejemplos concretos de lo que implica tener vaca muerta. Ni me imagino lo que sería tenerla full, ¿no? Contaminación del agua, casos de diferentes enfermedades que se van
marcando muy fuertemente en ciertos territorios, la desigualdad creciente, quienes están en el petróleo tienen unos ingresos, quienes no están en los márgenes. Y el otro punto que me parece interesante para discutir de la matriz productiva es qué va a pasar con el plan contra el hambre. Si en el plan contra el hambre ponemos en el mismo nivel a la agricultura familiar que a Syngenta, estamos complicadas. Ahora, frente a este escenario, hay ciertos elementos que deberíamos recuperar para pensar en la capacidad de los feminismos para tejer y entramar luchas. Así como yo ponía el ejemplo de la coordinadora 8M en Chile y de las compañeras ecuatorianas, tenemos algunos antecedentes para pensar lo que fue la movilización feminista en estos últimos años. Yo creo que diciembre del 2015, aquel encuentro de los pueblos frente a la Plaza de Mayo, a días de haber asumido Macri, y hoy por la tarde recuperaban las organizaciones piqueteras. Bueno, ese encuentro de los pueblos en la Plaza de Mayo fue a 2 o 3 días de haber asumido Macri. Ya en ese encuentro, los diferentes talleres que se multiplicaron en la Plaza de Mayo, que estaban impulsados por las compañeras, ya hablaban de que la crisis la iban a terminar pagando las mujeres. Y de ahí, al año siguiente, en octubre de 2016, fue desde los feminismos populares que se salió al primer paro nacional. A partir de, después que regresamos del Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas y Trans, que en ese momento no se llamaba así, bueno, y ahora vieron que está tensionado, ¿no es cierto? Todavía no, está complicado. Pero en octubre de 2016, mientras la CGT tomaba el té, hubo un paro nacional bajo la lluvia. Y después de ahí vinieron 3 paros más, articulados por los paros internacionales de mujeres lesbianas y trans. Entonces creo que hay una potencia, una irreverencia de esos feminismos que en el 2018 ni hablar se articularon con la Marea Verde, que es importante recuperar para pensar si esa caracterización de la crisis, que muchas veces habla de una crisis solamente como económica, ¿no? Como una caracterización economicista, es posible hacer una caracterización feminista. ¿Cómo podemos pensar una salida feminista a esta crisis? Entonces, voy a recuperar algo de las provocaciones que hubo durante la tarde que dijeron, con algunos feminismos articulamos, no con todos. Hay algunos con los que no. ¿Por qué? Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque evidentemente lo que potencia tramar las luchas sociales y un poco la propuesta del encuentro es cómo pensar esas formas de emancipación, tramando con organizaciones territoriales, con el movimiento estudiantil, con los movimientos antiextractivistas, con las experiencias de sindicatos de base. ¿Dónde es posible ver eso? Bueno, cuando los feminismos se muestran incómodos, se muestran irreverentes, se muestran inconvenientes, y también cuando los feminismos salen a disputar justamente contra este sistema. Por eso mi insistencia en pensar las cuestiones económicas, porque creo que parte de esa irreverencia también es poder tejer luchas con aquellas experiencias que están pensando otras formas de economía, que esas formas de economía ya están sucediendo y que están disputando en un contexto de mercado, en un contexto de comercialización abrumadora y de consumismo abrumador, pero esas experiencias ya están disputando otra economía posible. Entonces, creo que los feminismos, esos feminismos en los cuales nos queremos enredar y nos queremos tramar con otras luchas, tienen que ser inconvenientes y si no, porque si no avanzamos a una neoinstitucionalización de las políticas de género. Entonces, lo que decía ella, tenemos los protocolos contra la violencia de género en la universidad, pero los chomos que te dirigen los grandes no te ponen presupuesto. Y claro, tenés el protocolo, pero no tenés presupuesto. Tenés programa de género, pero no le das financiamiento. Entonces, no, vamos como, y hay trampas ahí, entramos en trampas, porque queda muy bonito decir que hay políticas de género, pero si las vamos vaciando de financiamiento y de personas, va a pasar como pasó en la Universidad de Comahue, que las compañeras se fueron luego de años de políticas de desgaste, de no financiamiento, y la Universidad de Comahue fue la primera que tuvo protocolo contra las violencias hacia las mujeres. Entonces, creo que hay ahí algunas cuestiones para pensar en términos de esta irreverencia, por eso recojo eso interesante que planteaba Tamara. Y en esto me quiero ir
ya cerrando, pensando en qué otras estrategias y qué otras narrativas sería importante conservar de cara a los tiempos que se vienen. Conservarlas en un buen sentido, no de conservadoras y de fijas. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son todas esas estrategias de lavado rosa que vienen también por las disidencias sexuales? Así como a veces le borramos, ¿no? La sexualidad también son prácticas de lavado, de apropiación. ¿Y de apropiación de qué? De lo más potente. Hay empresas en el mundo que recuperan Stonewall, pero se olvidaron que Stonewall eran los márgenes de la sociedad, de que no querían formar una familia, querían justamente pensar en otra sociedad posible. Entonces, ¿cuántas estrategias de apropiación hay también de aquello que se propone disruptivo? Creo que el caso de la marcha del orgullo es ese escenario de disputa, ¿no? Esto que decía Walter recién, nos va a encontrar en las calles visibilizando, pero también es un escenario de disputa con las grandes empresas que quieren lavarse la cara diciendo somos diversos y tolerantes. Y otra pregunta es, ¿caben, recuperando esto insistente, caben nuestros deseos en las urnas? ¿De qué modo podemos seguir pensando estrategias que nos alejen del control del Estado en nuestras vidas? ¿Cuánto de autoorganización, de autogestión ha potenciado tantas experiencias que también pueden estar en riesgo frente a otro contexto político? Entonces, creo que ahí también hay una trama interesante para ver. Y en las formas de tramarse con otras luchas sociales, ¿cuánto de las experiencias de redes de cuidados, de los feminismos, de las experiencias de las disidencias sexuales, sería interesante tramar en otras luchas? Y hay algo que es interesante pensar, recuperando la experiencia del 2001. Unas compañeras en un taller de educadoras populares, compañeras piqueteras, nos dijeron, en el 2001 nosotros salimos a parar la crisis, salimos a cortar las calles, pero no pensamos en el autocuidado. Y creo que hay una cuestión ahí para pensar en cómo nuestras luchas políticas tienen que estar profundamente tramadas con prácticas de autocuidado de nosotros, de nuestras vidas, frente a un escenario que es, ya vimos, hostil. Y en ese camino es que quisiera quedarme. ¿Cuánto de esta irreverencia e incomodidad va a ser tan necesaria para los tiempos que se vienen y para este contexto latinoamericano que está en las calles, pero va a tener que seguir estando en las calles en un marco de profunda afrenta y profunda represión? Entonces, el contexto es adverso, pero estamos dando batalla. Entonces, por ahí dejar estos puntos sobre la mesa para después intercambiar. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Marina Machado Ubea, economista, doctora en Economía Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Río de Janeiro, investigadora y militante. Actualmente cumple funciones como directora de la Sociedad de Economía Política de Brasil, miembro del directorio de la Sociedad de Economía Política de América Latina y el Caribe, y miembro del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente coordina el Grupo de Estudios en Teoría Marxista de la Dependencia. Les digo algo con la cámara, si me paro, compañero, ¿puedo pararme? Sí, porque a esa hora de la noche, ¿no? La gente con sueño necesita contacto visual, porque si no... Sí, voy a caminar por aquí, ¿no? Bueno, no, buenísimas noches, compañeros, ¿no? Buenísimas noches a todas, a todos, a todos. Les pido perdón por la lengua, es una mezcla de español con portuñol, ¿vale? Pero creo que se entiende. Y quisiera primero recuperar lo que se ha dicho en la tarde, que hay que estar aquí con alegría, ¿no? Alegría es autocuidado y es político. Así que estamos a esa hora de la noche, ¿no? En un intento militante de construcción y hay que hacerlo con alegría, con mucha alegría. Bueno,
Entonces, muchas gracias por la invitación, muy contenta, muy alegre. Tengo aquí 4 puntos, a ver si me alcanza. Yo soy profesora de Economía Política, así que quisiera hablar conectando con lo que se dijo durante la mesa. Quisiera hablar del por qué que la reproducción social de la vida, nuestra reproducción de la vida en el capitalismo, tiene que ser patriarcal, racista, xenófoba, dependiente de nuestros países, ¿no? Es decir, cómo eso se conecta con el capitalismo, ¿vale? El primer punto es que para entenderlo hay que mirar a la realidad como es decir, no como nos gustaría que fuera, sino mirarla como es. Y eso es muy importante en un encuentro de trabajo social, más aún de trabajo social crítico, porque es por eso que el trabajo social crítico recupera el materialismo. Es decir, es una profesión interventiva, ¿no? Que está todo el tiempo accionando. Y si no sabemos el terreno en el que estamos caminando, si no conocemos dónde estamos pisando, por supuesto que no llegaremos a ninguna parte, ¿no? Entonces, todo el movimiento de reconceptualización del servicio social, del trabajo, en portugués se dice servicio social, yo voy a decirlo 1000 veces, perdón, ¿verdad? Pero todo el movimiento de reconceptualización del trabajo social tiene que ver con eso, ¿no? Que si tenemos ahí una intención emancipatoria, conocemos el terreno en el que estamos pisando, vamos a lograr nuestros objetivos. A veces tenemos nomás prácticas asistencialistas que mejoran alguna cosa, pero aportan a reproducir la sociedad como es, ¿no? Y la práctica profesional está siempre atravesada del racismo, está siempre atravesada de heteronormatividad, de patriarcado, de xenofobia, es decir, todo el tiempo el profesional de trabajo social y los asistentes sociales están atravesados por eso y hay que entenderlo, ¿no? Porque es así la sociedad en que vivimos. Bueno, el segundo punto entonces es sobre esa perspectiva materialista y el marxismo. Muy rapidito, ¿eh? En 3 minutos, pero me parece muy importante, ¿eh? Podemos nombrar eso de por qué soy marxista. Ponerle un subtítulo, ¿por qué soy marxista? Y tiene que ver con solo lo que existe, ya hablamos de eso, ¿no? Si no, esa botellita, por ejemplo, si me buscan en internet, van a ver que doy el ejemplo con la botellita 1000 veces, pero creo que está bueno. Entonces, esa botellita, por ejemplo, existe, estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Existe? Dale, bien, existe. Muy bien, ya partimos de un punto filosófico muy importante. La realidad existe, ¿no? Entonces, existe. Si la fuéramos a describir de la manera más materialista que pudiéramos, ¿no? Principiaríamos ahí diciendo que es de plástico, que tiene una tapita azul, que es incolor, que es cilíndrica, que tiene agua adentro, que tiene aquí una, no sé cómo decirlo, una etiqueta azul. Perfecto. Es muy raro, yo lo hago varias veces, ¿no? Es muy raro que la gente al describir la botella te diga, es una mercancía. Normalmente te dicen, tiene la tapa azul, pero no te dicen, es una mercancía. Y de verdad es una mercancía, concretamente es una mercancía, ¿de acuerdo? Alguien se la compró hoy, es un producto del trabajo humano que es vendido, es una mercancía. Y más, si entendemos que solo lo que existe, de hecho existe, ¿no? Esa botella concreta solo existe porque es mercancía, ¿no? ¿Por qué fue producida? No fue producida para matar a la sed, para saciar a la sed, fue producida para ser vendida. Es decir, la determinación más esencial para que existiera, la determinación más esencial de su existencia es el hecho de que sea concretamente mercancía. ¿Se entiende? Una vez que yo entiendo eso, yo puedo realmente comprender otras determinaciones que también son concretas y más aparentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la tapa sea azul. ¿Por qué es azul? Para que parezca pura el agua, ¿no? Es decir, es azul porque es mercancía, ¿no? Lo que es más aparente y es más inmediato y es más circunstancial
Yo solo puedo entenderlo una vez que entiendo lo que es más esencial a la reproducción de la realidad, a la reproducción social. El tema está en que hay dos errores históricos en el marxismo muy importantes. Un error es no percatarse de que esa botellita es mercancía, ya lo vimos, ¿no? Es decir, es describir la apariencia de la realidad sin ver las determinaciones más profundas. Es ese error que el trabajo social intenta combatir cuando propone la categoría cuestión social. Es decir, cuando plantea que los problemas que vemos por ahí no están todos desconectados, sino que tienen una raíz común, sino que tienen determinaciones esenciales en el fondo, ¿verdad? Pero al hacer eso muchas veces podemos, es tan difícil, ¿no? Es tan difícil, es difícil de hecho, ¿no? Es tan difícil llegar a comprender, no es solo la botellita, ¿no? Miren alrededor, ¿no? Todo que está aquí es mercancía, ese micrófono, mis lentes de contacto, mi ropa, el teléfono, los lentes de la compañera, las sillas, el espacio, los bombillos, todo que está aquí, menos el aire por ahora, ¿no? Y nosotros, si no seamos esclavos, ¿no? Pero todo lo demás es mercancía en ese espacio. Es decir, es imposible mantenerse vivo o viva en el capitalismo sin consumir mercancías. Yo las odio con sinceridad, pero yo no puedo decidir, a partir de mañana no voy más a reproducir el capitalismo. A partir de mañana yo no consumo ninguna mercancía, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Me muero, ¿verdad? Me muero de hambre, me muero de lo que sea, ¿no? Pero me muero. Entonces, al reproducir individualmente mi vida, al mantenerme viva, estoy reproduciendo también la sociedad en la que vivo. Y a veces percatarme de que concretamente la botella es mercancía es tan difícil que yo me entero de esa realidad, ¿no? Y ahí me olvido de todo lo demás. Y ese es un equívoco muy común, como si pudiera ser mercancía antes de ser botella, o pudiera ser mercancía sin ser botella. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los conflictos, por ejemplo, entre clase, raza, género. No existe clase en abstracto, no existe mercancía en abstracto. Para quienes ya han leído El Capital o han tenido contacto con El Capital, ¿no? El Capital no va del abstracto al concreto, va de lo que exige más abstracción para comprender a lo que es más aparente. Es distinto. Es decir, no existe una clase trabajadora en abstracto. Y la reproducción capitalista, la división social del trabajo, es a la vez división sexual del trabajo, división racial del trabajo, división territorial del trabajo. Es todo eso, no existe división social del trabajo sin eso. Y eso reproduce el capitalismo. Pasamos al tercer punto. A ver cómo me queda. No puedo verlo, yo lo puse, pero no lo puedo ver. Dale. Si me puede escribir, bien, vamos bien, dale. Entonces, el tercer punto, creo que es lo más importante, pero necesitaba esa introducción, es debatir un poco cómo que la división sexual, racial y territorial del trabajo reproduce el capitalismo, para que podamos dialogar, por ejemplo, con lo que puso la compañera sobre la fertilidad en esas luchas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la fertilidad del femenino? ¿Por qué es indispensable para el capitalismo ser patriarcal, por ejemplo? Estamos muy rapidito, ¿no? Pero tiene que ver con trabajo no pagado y tiene que ver con pagarle menos a la fuerza de trabajo de lo que se pagaría en otras circunstancias. Voy a hablar de cada uno de esos aspectos de la división social del trabajo muy rapidito. Como es una mesa sobre mujeres, voy a empezar sobre el tema del trabajo no pagado femenino. Creo que todas aquí y todos conocemos la cosa, ¿no? Es decir, para reproducir a la vida, para reproducir a la fuerza de trabajo, no basta con comprar mercancías, hay que acrescentarles trabajo. Yo no compro, qué sé yo, los frijoles, aquí no se comen frijoles, ¿no? Yo no compro lo que se come, la carne. Yo no como la carne, la carne
carne, la papa, la carne y tal. Bueno, yo no compro la carne, ¿no? Ya cocida, yo no compro la papa ya cocida. Es decir, hay que cocinarla también, ¿no? Existe todo un trabajo de cuidado que es necesario a la reproducción de la vida, que no es reconocido en nuestra sociedad como trabajo. No es reconocido como productivo de valor. Entonces no entra en la cuenta de lo que conforma el valor de cambio de las mercancías y de lo que conforma el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Si las mujeres predominantemente no hiciéramos el trabajo de cuidado por amor, ideológicamente, ¿no? Por amor a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Si no lo hiciéramos, el valor de la fuerza de trabajo de la totalidad de la clase trabajadora tendría que subir. Porque ese trabajo que es necesario para reproducir la vida tendría que entrar en la cuenta de lo que es el valor de la fuerza de trabajo que tiene que pagarnos la clase capitalista. Es decir, capitalismo sin patriarcado no va a pasar. No va a pasar. Otro aspecto, nos embarazamos las mujeres cis. Si nos embarazamos, tenemos mayor posibilidad de estar desempleadas. Y por tener mayor posibilidad de estar desempleados, no solo el valor de nuestra fuerza de trabajo es más bajo, sino que el precio, el salario que recibimos puede estar incluso por debajo de ese valor. Porque hay muchas mujeres desempleadas. Ya sabemos que mientras más grande el desempleo, más bajos los salarios, ¿verdad? Pero eso no pasa en abstracto, eso pasa de manera distinta para distintas capas de la población. Es decir, ¿quiénes van a sufrir más con el desempleo? Las mujeres, la población trans, la población que no está en la heteronormatividad y la población que la blanquitud racializa, es decir, la población no blanca. Otro aspecto, ¿qué ramas de trabajo son accesibles? Hay trabajos que se consideran que son trabajos de mujer, hay trabajos que se consideran que son trabajos de hombre. Los trabajos de cuidado se consideran que son de mujer. Lo mismo pasa con el tema de la división racial del trabajo. Hay trabajos que se consideran que son de indígena, hay trabajos que se consideran que son de negro. En Brasil, con la esclavitud de la población africana, ¿no? Se considera que la población africana es mucho más fuerte que la población blanca y que aguanta más peso y que aguanta más fuerza. Es decir, que los trabajos braciales todos se les dan a la población negra. Para que tengan una idea, en Brasil, en el sistema público de salud, una mujer negra recibe menos anestesia que una mujer blanca. De verdad, la cantidad de anestesia, porque se supone que aguanta mejor el dolor. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el hecho de que somos un animal muy específico, ¿no? Un animal que reconoce la realidad. Cuando yo digo mercancía o cuando yo digo azul, son todos conceptos, ¿no? Es decir, reconocemos la realidad por una mediación conceptual y accionamos teniendo en cuenta los objetivos de nuestras acciones, ¿verdad? Tener en cuenta los objetivos de nuestras acciones tiene que ver con valorar algo como necesario. Es decir, tenemos valores muy entrañados, ¿no? En nuestra sociedad, ya sabemos, pero eso es económico también. Lo sabemos bien, pero quiero decir que es económico también. Una mujer no tiene el mismo valor que un hombre. Una persona negra no tiene el mismo valor que una persona blanca. Un indígena o una indígena no tiene el mismo valor que una persona blanca. Una persona homosexual, bisexual o transexual no tiene el mismo valor que una persona heterosexual. Y una persona nacida en un país dependiente no tiene el mismo valor que una persona nacida en el centro del capitalismo. Estamos hablando aquí de una crisis muy profunda en la que vivimos, que es una crisis de la reproducción de la vida materialmente, ¿no? Y es una crisis desde el punto de vista ideológico de todos los valores que conforman la sociedad capitalista, que nos dicen que somos todos iguales, ¿no? Que nos dicen el hombre es así. ¿Qué hombre es ese? ¿Cuál es la existencia material de ese ser universal que está en toda parte? No existe. No existe en ninguna parte. Solo lo que existe sí. Materialismo puro, liviano, llano, ¿no? Solo lo que existe. El hombre
reproduce a través de la división sexual, de la división racial, de la división territorial del trabajo. De ahí ser, esas no son luchas secundarias. Y hay muy frecuentemente una contraposición que dice, bueno, entonces puedo ser feminista o marxista, ¿no? Puedo ser antirracista o marxista, ¿no? Si tenemos una perspectiva histórica, ya mi criterio marxista, sobre el mismo marxismo como elaboración teórica, hay que ver históricamente el marxismo, hay que ver la construcción histórica del marxismo, ¿no? Y el marxismo tiene que ser antipatriarcal, tiene que ser antirracista, y nuestra región tiene que ser latinoamericanista, tiene que ser anti-heteronormativo, porque la revolución solo será eso todo o no será, no existirá, no hay manera, el al revés es verdadero también, ¿no? No hay manera de terminar con el patriarcado, el racismo, etcétera, etcétera, sin terminar con el capitalismo, sin ponerle fin al capitalismo. Y es verdadero también que no hay cómo ponerle fin al capitalismo sin ponerle fin al patriarcado, sin ponerle fin al racismo, sin ponerle fin a toda la estructura de la colonialidad y de la modernidad capitalista. Es imposible, es absolutamente imposible. Y constatar eso no se aleja en nada de la perspectiva materialista histórica y dialéctica. Todo lo revés. Es buen marxismo. Hay mucho amo marxismo por ahí. Dale. Eso pues. Aún en ese punto, quisiera hablar rapidito del tema de las luchas y de la comunidad. Lo apunté aquí como luchas y comunidad, justamente porque si sabemos que la mercantilización es lo más esencial del capitalismo, las luchas que van más en contra de su intestino, de sus entrañas, son las luchas por desmercantilización. Y por eso somos tan reprimidos, ¿no? Por eso es decir, las mujeres, por ejemplo, cuidamos y somos enseñadas a cuidar de manera muy opresiva. Pero cuidamos, ¿no? Lo aprendemos de manera terrible, pero lo hacemos, tenemos cuidado, ¿no? Es distinto. Yo no conozco ninguna de las compañeras, ¿no? Ni el compañero que está aquí que no tiene una masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, yo no les conozco, pero cuando subí aquí yo me sentí acogida, ¿no? Es distinto, no vamos a construir una nueva sociedad con las prácticas de la antigua sociedad. Por supuesto que la nueva sociedad tiene que salir de la vieja, que lo nuevo se construye a partir de lo viejo. Pero estamos todo el tiempo, aunque inconscientemente, en nuestras prácticas cotidianas, reproduciendo el racismo, reproduciendo el machismo, ¿no? Quisiera mucho que con sinceridad los hombres aquí pararan y pensaran cómo son machistas con las compañeras, ¿no? Y que las mujeres pararan y pensaran cómo son machistas unas con las otras muchas veces, ¿no? Es decir, son prácticas comunitarias que nos van a llevar a la desmercantilización. Y la lucha de mujeres en Latinoamérica, la lucha de los pueblos originarios en Latinoamérica, la lucha por territorios en Latinoamérica es la lucha más comunitaria que existe en ese momento en Latinoamérica. Es la lucha que le ataca al capitalismo más al centro. Eso quiere decir que ya no es válido el movimiento sindical para nada, sino que quiere decir que la historia se hace de muchas luchas, ¿no? Y que tenemos que aprender de unas luchas con las otras y lograr una unidad de esas luchas y lograr nuevas formas de lucha. Pero siempre teniendo ese germen de lo comunitario en contra de lo mercantil. Lo comunitario en contra de lo mercantil, las nuevas prácticas, es la disyuntiva política. Construir nuevos valores. El cuarto punto, yo lo puse aquí porque es un encuentro de trabajo social. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutitos. Perfecto, llegué al cuarto. Dale. Y es rápido. ¿Verdad? Yo quisiera decirles que estemos pendientes porque esa perspectiva que separa la realidad como si existieran dos realidades, ¿no? Como si existieran cosas abstractas ahí que están en el fondo, ¿no? Y cosas concretas que son el problema inmediato. Esa perspectiva está muy presente en el trabajo social, incluso en el trabajo social crítico, principalmente cuando analizamos la cuestión social. Muchas veces la cuestión social aparece como si fuera algo universal y abstracto, la cuestión social, ¿no? Que ahí viene y se manifiesta en la
la realidad, como si saltara la realidad, ¿no? Como si existiera en abstracto y ahí salta la realidad en cada realidad. Eso es idealismo puro. Eso no pasa, ¿no? La cuestión social existe como existe y no podemos desvincular las contradicciones más esenciales del capitalismo de las opresiones que vivimos en cotidiano. Tampoco podemos desvincular las opresiones que vivimos en cotidiano de las contradicciones más esenciales del capitalismo. Bueno, entonces para terminar, me gustaría saludar aquí al encuentro, ¿no? Porque estamos en un momento en que Latinoamérica y el Caribe explotan de lucha, ¿no? Sangran por sus venas de lucha abierta, ¿no? Es en ese momento que se realiza ese encuentro. Y en ese momento hay que acordarse de que no hacemos la historia en las condiciones que queremos, pero sí la hacemos. Somos las mujeres y hombres concretos que accionamos, reproducimos a la realidad y hacemos la historia todo el tiempo. Estamos haciendo historia aquí y ahora. Somos nosotros que hacemos la historia y hay que elegir cómo la queremos hacer. ¿Por qué queremos luchar? ¿No? Ese encuentro de servicio social crítico, en ese momento político, reivindicando lo que reivindica es lucha. ¿No? Así que quisiera saludarles, ¿no? Y retomar la idea de que la revolución en Latinoamérica será antipatriarcal, antirracista, anti-heteronormativa, latinoamericanista, o no será. Muchas gracias. Con este inmenso aplauso, ¿sí? Cerramos el primer día del encuentro latinoamericano. Les vamos a entregar unos obsequios y el expositor. Y bueno, nos encontramos nuevamente mañana a las 9 de la mañana, si mal no me equivoco, ¿sí? Con las primeras mesas redondas de trabajo. Gracias.